gracias. ¿Nos sentamos, Octavio? Sí, bueno, yo preferiría estar de pie, pero podemos sentarnos. Bueno, pues buenos días de nuevo a quienes os habéis incorporado. Me represento muy rápidamente, soy Eduardo Castillo, conduzco un programa de radio en Capital Radio, todas las tardes, se llama After Work, y allí hablo con emprendedores, les bombardeo a preguntas y es lo que pretendo hacer ahora mismo con Octavio. Octavio Rojas es fundador y director general de Tú a Tú Social Media en PR. Y con Octavio, aparte de conocer, por supuesto, sus reflexiones, compartir el conocimiento y su experiencia, también vamos a resaltar un tema que es el que da nombre o título a su comparecencia pública aquí, que es aquello de emprender en España siendo extranjero. Originariamente, me comentaba Octavio, es de México y me figuro que, no lo sé, las vicisitudes que ha sufrido un emprendedor en España quizás han sido por partida doble en tu caso, proviniendo de México. Háblanos un poco de cuánto tiempo llevas en España, de Tú a Tú Social Media, quiénes sois, qué es, y ahora hablamos de esa experiencia de emprendimiento. Octavio. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir. Mi agencia es una agencia de comunicación y relaciones públicas que damos servicios tanto a nivel online, también a nivel offline y también a nivel mobile. Es decir, que estamos presentes en todos los momentos en que la gente está consumiendo contenidos. De tal manera que tratamos de ayudar a las empresas a que se comuniquen en cualquier momento con su público, independientemente de donde estén, independientemente del perfil que tengan, la edad, etc. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre las dificultades que un extranjero tiene para emprender, yo creo que la primera respuesta sería los emprendedores, los inmigrantes somos todos emprendedores. Es decir, no nos quedamos en el sitio donde vivimos, sino que buscamos alternativas y también parte de nuestra historia personal fuera de nuestro lugar de donde hemos nacido. Entonces, hay mucha gente que ha sido muy exitosa siendo inmigrante y pudiendo conseguir algunas cosas extraordinarias. Y también hay mucha gente que probablemente sea menos conocida, pero que evidentemente también está aportando muchísimo a la sociedad. De hecho, una de las cosas que yo he intentado reivindicar en la medida de lo posible es que se reconozca la aportación de los inmigrantes al desarrollo económico del mundo. En el caso de España, en la época del boom, solamente hubo un político español que reconoció y que puso una valoración a lo que había sido la aportación de los inmigrantes al crecimiento y al boom de la economía española, diciendo que había habido del 2% que había crecido España en un periodo de 10 años, 2% en promedio. Uno había sido por las ayudas europeas y el otro había sido por la inmigración. Con lo cual, la aportación que había dado la inmigración a la economía española había sido total. Es decir, si quitamos esas dos fuentes externas, en realidad España no había crecido nada, había crecido cero. Entonces yo creo que es algo que también tenemos que situar. Eso lo dijo Miguel Sebastián, que fue el ministro de Economía con Zapatero, y eso evidentemente no tuvo mucha publicidad, porque había otras cosas, pero a mí se me quedó perfectamente grabado en la memoria esa declaración, porque daba una idea de lo que era la importancia y la aportación de los inmigrantes a una economía. No olvidemos la economía española, con todo y que ahora está pachucha, pues es una de las más grandes y más importantes del mundo. Y Tú a Tú Social Media, ¿cuánto tiempo de vida tiene aquí en España? ¿Empezó en un proyecto en el extranjero? ¿Lo trasladaste aquí? ¿Cuál es la vida de la empresa? No, es muy curioso porque yo digo que hay muchas veces en que la vida te va mostrando caminos a partir de los caminos de los pasos que tú mismo vas dando. Es decir, no das una serie de pasos y no vas encontrando el camino, sino conforme vas avanzando, que yo creo que es mi caso. Al principio pues se organizaba una serie de eventos para que la gente se encontrara, gente que escribía blogs y que quería conocer al autor de tal blog, pues no podía hacerlo. Entonces empecé a organizar unos eventos que se llaman Beers and Blogs y eran sobre todo unos encuentros para desvirtualizarse. Es decir, la gente decía, yo escribo sobre relaciones públicas, hay alguien que está escribiendo sobre astronomía, otros que hablan sobre sus platos gastronómicos y todos queremos conocernos porque no nos conocemos. O sea, cada quien estamos desde nuestra casa escribiendo nuestros blogs.
Entonces se dio ese movimiento, por decirlo de alguna manera, y la gente empezó a, pues a encontrar espacios de valor, espacios productivos, encontrándose en estos encuentros que eran sobre todo de tomar unas cervezas y de hablar. De hecho, el evento se llama Beers and Blogs porque primero están las cervezas y luego están los blogs. Entonces, a partir de ahí se dieron una serie de circunstancias muy interesantes porque a partir de ahí se dio un ecosistema pequeño, emprendedor, de donde han salido un montón de empresas, donde han salido, evidentemente no es que salieran de ese evento, sino que digamos que se dieron una serie de circunstancias para que aquello se potenciara, porque al fin y al cabo la gente se conocía y entonces empezaban a encontrar socios, empezaban a encontrar clientes, empezaban a encontrar incluso parejas, pero desde el punto de vista de negocio hubo muchos negocios que se generaron a partir de esos encuentros. Y fue mi caso, porque al principio estaba yo dando ese espacio, generando ese espacio, que no era más que invitar a la gente a que pudiera tomarse unas cervezas, y viendo a la gente que también estaba empezando a montar sus empresas, pues yo también me dio el gusanillo de montar mi propia empresa. Y justo lo que necesitaba era un empujón, que me lo dieron una de las personas que participaban en los eventos, que me dijeron, nosotros tenemos una serie de empresas y necesitamos comunicación, pero no se lo queremos dar a las agencias de siempre, sino queremos a alguien que entienda lo que es ser emprendedor. Entonces pensamos que tú puedes serlo. Y yo la verdad es que lo pensaba, me gustaba la idea de ser dueño de mi propio destino y fue como que el primer empujoncito. Luego monté la empresa, se cayó Lehman Brothers, con lo cual toda la economía se fue a pique, pero yo ya había empezado, ya tenía incluso algunos clientes, seguía trabajando por cuenta ajena y luego el siguiente empujoncito fue que me despidieron de la empresa y entonces ya me pude dedicar 100% a mi negocio. Y a partir de ahí fue que nunca había ganado tanto dinero en mi vida, pero también nunca había perdido tanto dinero en mi vida. Es decir, es como la vida algunas veces del emprendedor que la gente dice, no, es un charlatán. Al final siempre tiene dos caras. Y no te tienes que creer ninguna de las dos caras. Es decir, ni te tienes que creer cuando tienes relativo éxito, ni tampoco tienes que pensar que eres el peor cuando las cosas van mal. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio. Y eso yo lo he visto en mucha gente. Gente que sigue, gente que cree que tiene una visión y que en realidad sí quiere generar un proyecto. Porque también hay unos emprendedores que es como, ¿qué es lo que está de moda ahora? No, pues tal, pues es lo que yo también voy a vender. ¿Se les puede llamar emprendedores? Sí, pero probablemente el desarrollo que puedan tener no vaya a ser el mejor, sino que son personas con una visión un tanto limitada, que son sobre todo que van a resolver un problema que hay en un momento puntual. Y yo creo que el emprendedor es algo más, es alguien que tiene una visión. Y también es alguien que es un poco loco, porque esa visión muchas veces no existe y la tiene que conformar, y algunas veces la tiene que conformar con sus propias manos. La tecnología está muy bien, pero hay algunas veces en que tienes que ir cogiendo los elementos así tal, y ponerlos todos juntos y poder ofrecerlos al mercado. Y no sabes si funciona y no sabes si la gente te lo va a comprar hasta que lo pones en el mercado. Entonces, claro, es una situación bastante de locura, porque no vas a comprar agua embotellada y la vas a vender. Y entonces inmediatamente la gente dice, reconozco agua, con una cierta presentación, y te lo compro o no te lo compro. Muchas veces esa visión solamente está aquí, en la mente del emprendedor. Y algunas veces pues tiene que seguirla y algunas veces pues, puede llevarte años en conseguirla. Entonces, bueno, llevamos 5 años, empezamos en España y hace 2 años abrimos en Ecuador. Y justamente ahora mismo estamos en el periodo de coger las cosas y tratar de tenerlas en una visión que yo tengo desde hace años. Y justamente estamos en ese momento, en el momento de ya se lo vamos a presentar al mercado y ya por fin vamos a saber si va a funcionar o no. Has dicho que el emprendimiento se hace a medida que vas avanzando, pero también me figuro que hay algo que tienes en mente y que quieres proyectar y que quieres desarrollar, ¿no? Aunque tú empezaste a emprender en un periodo precrisis, ¿no? En el año 2005 es cuando empieza... No, 2008. En cuanto empieza Beers and Blogs, ¿no? Bueno, y de sí. ahí se da a 2008. ¿Qué es lo que dirías? ¿Cómo podrías teorizar algo de tu experiencia
aunque como digo, como bien has dicho, pues vas avanzando a medida que se va construyendo y se va construyendo a medida que vas avanzando. Pero si tuvieses que poner negro sobre el blanco de toda esta experiencia emprendedora, ¿hay algo que volverías a hacer de una forma? ¿Hay algo que crees que se debería explicar en las escuelas de negocio? Bueno, la verdad es que algunas veces te planteas si tienes la suficiente credibilidad como para poder dar lecciones a nadie. Soy profesor universitario, de eso algo sé y lo puedo transmitir a mis alumnos, que tengo algunos aquí presentes. Pero hay otras cosas que cuando me planteo y digo, pero yo puedo decir algo si realmente he sido exitoso o no he sido exitoso, porque es en lo que comentaba antes. Ha habido momentos buenos y ha habido momentos que son ahora que han sido momentos malos. Entonces, ¿a partir de qué? ¿Del momento bueno puedo hablar o de este momento malo? ¿O de la suma de los dos? Pero también hay una cosa que probablemente sí podría decir, y es que uno siempre tiene razón. Así sea que abandona el proyecto o que decide seguir, siempre tiene razón. Es decir, las razones son las que uno se mete aquí, las que uno tiene aquí y las que puede aguantar aquí. Porque es verdad, o sea, al fin y al cabo somos un organismo. Y sí tenemos fuerzas, sí tenemos ideas, sí tenemos mente, pero algunas veces el cuerpo no soporta, porque es mucha la presión algunas veces. Y yo veo mucha gente que llega y que es que no puede con la presión y lo pasa mal físicamente. Adelgaza, tiene problemas físicos, por decirlo de manera general. Entonces tiene que haber un cierto físico para aguantar eso, ¿no? Luego el tema de la mentalidad, pues tener esa mentalidad de que siempre va a haber problemas, ¿cómo los resuelvo? Al fin y al cabo, la gente, yo creo que nos pagan para solucionar problemas. El problema que nosotros solucionamos es para ayudar a que las empresas sean conocidas. Y luego en la parte de aquí, pues muchas veces yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero lo voy a hacer y voy a conseguir sacarlo adelante. Entonces es esa combinación de los tres elementos que yo creo que tendrían que tenerse en consideración. Y volviendo al tema de que uno siempre tiene razón, yo he tenido muchos amigos que han tenido empresas y que las han cerrado y que me dicen, no, es que realmente tenía sentido que cerrara la empresa. Y yo digo, muy bien, te felicito, ahora probablemente algunos han montado otra empresa o se han ido a trabajar a cuenta ajena o están de freelance o están desempleados. Pero al fin y al cabo la decisión que tenían era una decisión que tomaron en conjunto, en el conjunto del corazón, en el conjunto de la cabeza, muchas veces también en el conjunto del estómago, porque algunas veces no puedes más. Es que es así, no puedes más. Y ni modo, algunos dicen, hasta aquí llegué, lo dejamos, cerramos y chao. Y hay otros que dicen, vamos a seguir. Entonces, yo todavía estoy en los que dice, vamos a seguir. Aunque no os miento cuando os digo que muchas veces digo, no puedo más. Pues avisaros que la última de las entrevistas de la mañana va a versar sobre esto, sobre cuándo tomar la decisión de cerrar tu negocio, ¿no? La difícil decisión. Has estado hablando del final, a mí me gustaría hablar del principio y además estás hablando de mentalidad, de físico, de preparación espiritual. Yo miro a mi alrededor, miro a todos y aquí hay muchísima gente que ha venido a buscar, no sé si respuestas, si tiene muchísimos impactos ahora mismo con tus palabras, quizás el stand de AXA, los de allá, los de allá. Para aquellos que están buscando esa primera luz, esa primera respuesta, ese primero empujón, no sé, ¿qué les dirías? Pues les diría que hicieran un ejercicio, que muy pocas veces lo hacemos en realidad, y que es muy sencillo porque todos lo podemos hacer. Entonces es ponerse frente a un espejo y estar mirándose a los ojos durante 5 minutos y estar pensando, o sea, con la idea de si lo que voy a hacer es realmente lo que quiero hacer. Realmente es algo que amo hacer, porque esto es un tema de amor. O sea, no es un tema económico, sí, y cuando está el dinero es fantástico, pero cuando no está el dinero, ¿cuál es la motivación? Entonces, te tiene que gustar algo muchísimo. Y yo creo que hay veces en que el amor como tal puede ayudarte a saber
hacia dónde te diriges. Está la vida, están las circunstancias, están tal, pero si cuando te encuentras que de repente todo está gris o todo está negro, la única luz que puede iluminar tu camino está en tu corazón, nada más. Y si tú tienes esa respuesta de verdad, cuando te miras y no hay nada entre el espejo y tú, y encuentras esa respuesta, entonces hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas, porque va a ser muy duro y probablemente no vayas a conseguirlo. Y tendrás razón igualmente, lo que decía antes. Puedes tener razón cuando decides dar el paso y luego si decides quedarte por otros derroteros, irte por otros derroteros, también tendrás razón. No se trata de que todo el mundo aquí se ponga a emprender como locos. Hay empresas que necesitan a directivos, que necesitan empleados y también muchas áreas de oportunidad para gente que está dentro que se ve dentro de una organización. Y son necesarios. Pero si tu camino es otro, confróntate a ti mismo, ten la valentía de hacerlo y si encuentras esa luz, hazlo. Si no, tómate un poquito de descanso y busca otras alternativas. ¿Tuviste esa luz para empezar el proceso de internacionalización? Has comentado que vais a abrir en Ecuador, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ya abrimos, que es una experiencia, la verdad, bastante interesante porque todo el mundo habla de Lean Startup. Lean Startup es irte a un país y en lugar de irte a un hotel, irte a utilizar Airbnb. Y aparte que conoces gente fantástica. Es empezar a tocar puertas en un país que no es el tuyo, porque ni siquiera es, bueno, soy mexicano, me voy a México a internacionalizar. No lo hice porque México es un país muy grande, porque están las empresas multinacionales, porque estaban las empresas nacionales y porque estaban muchas de las empresas españolas marchándose para allá. Entonces yo llegué y dije, yo soy un enano y me van a comer vivo. Aunque sea mexicano, sí, tal, pero me van a comer vivo. Entonces, ¿dónde hay oportunidades? ¿Dónde hay mercado en donde lo que tengo puede ser que me lo compren? Entonces tuvimos como cliente a la Embajada de Ecuador en España, conocí Ecuador y ahora es como si fuera mi tercer país. Estoy pensando solamente en clave Ecuador. Ecuador, 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 Ecuador. Y si consigo tener éxito, mi siguiente paso será Bolivia o Paraguay. Es decir, países que tienen necesidades y donde la solución que nosotros podamos encontrar y que podemos ofrecer es relevante para ellos. Entonces, es un proceso muy interesante, muy apasionante, porque también son mentalidades completamente distintas. Los ecuatorianos son súper desconfiados, súper desconfiados. Tú puedes llegar y tener la mejor solución, pero como ellos no lo prueben antes, que eso es algo que tú dices, oye, pero si yo ya llevo 20 años haciendo esto, ¿por qué tengo que darte una prueba? Porque si no, no te van a comprar porque son muy incrédulos. Necesitan verlo, necesitan tocarlo. Entonces es muy diferente la forma en cómo funciona un mercado en Ecuador que cómo funciona aquí en España, cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en México, cómo funciona en Francia. De tal forma que a todo hay que adaptarse. Has empezado hablando del papel emprendedor que tenía una persona que abandona su país para irse a otro, ¿no? De la inmigración a España, pues por las circunstancias económicas que ha vivido y que, de cierto modo, todavía vive, pues ha vivido ese proceso que en su día lo situó como país que albergaba inmigración. Ahora muchos de sus jóvenes están emigrando a otros países como inmigrantes, están emprendiendo, como tú has dicho. Tu consejo es que prueben en esos otros países a crear negocios, a explorar mercados, o que retornen. ¿Qué les dirías a ellos después de haberlo vivido tú y haber podido desarrollar un proceso empresarial? A ver, para mí Madrid es mi hogar, es mi casa. Entonces, también tiene que ver con dónde te sientes, de dónde eres. Yo conozco mucha gente que se ha ido pues a Alemania, o al mismo Ecuador, muchísima gente que se va a México y dicen, qué bien, pero como en España no se vive en ningún lado. Y tienen mucha razón, porque la verdad España es un país increíble. Con todo y que los últimos años han sido bastante malos, pero en España se vive bastante bien, es seguro,
Sigue habiendo oportunidades a pesar de que hay muchísima gente en paro. Puede ser más o menos clase media con una cierta facilidad. Y bueno, es verdad que ahora está todo patas arriba y que llevamos muchos años patas arriba, pero pues las carreteras siguen ahí, las universidades siguen ahí. Hay muchas cosas que en el momento en el que otra vez se ponga en marcha el motor van a ayudar a que la gente y que el país despegue. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues no lo sé. Yo creo que hay que estar un periodo de tiempo para saber de qué va un país, aprender de qué va, más o menos meterse, y luego a partir de ahí, pues yo creo que la vida les irá llevando. Algunos pueden ser los idílicos españoles por el mundo, que los que retratan están en una situación muchas veces muy buena, pero luego también hay un montón de españoles que lo están pasando muy mal. Yo conozco gente en México que lo está pasando muy mal. Y ser pobre en México, yo te aseguro que no es lo mismo de ser pobre aquí en España. Y voy a formularte una pregunta más, pero para dar la oportunidad a que os penséis alguna pregunta, lo hemos ofrecido también con el anterior invitado. Si no tenéis una pregunta, yo os señalaré alguno, ¿vale? Y entonces así, en cierto modo, os obligaré. Mientras os lo pensáis, quiero preguntarte pues un poco cómo hacerse competitivo sin mirar cosas como el precio, los salarios, en un área como es el tuyo, de servicios de comunicación, donde además en un escenario empresarial como el nuestro, donde hay muchísimas, está atomizada la pequeña empresa, ¿no? ¿Cómo hacerse competitivo? Pues me gustaría que alguien me pudiera responder a mí, porque es de las cosas más difíciles, porque al fin y al cabo la barrera de entrada para poder hacer nuestra labor es bastante limitada, es bastante pequeña, de tal forma que hay muchísima gente que ha abierto su gabinete de prensa, periodistas o gente que tiene un ordenador y que ahora son community managers. Y claro, es muy difícil competir. Aquí la gente dice, no, es que yo tengo que pagar como autónomo. Ya, pero cuando tienes una empresa tú tienes que pagarle el sueldo a la persona y le tienes que pagar a Hacienda. De tal manera que muchas veces es como cada quien está dentro de su área quejándose de lo mal que le va. Pero bueno, al fin y al cabo lo que hay que hacer es, ¿qué decisión quieres? ¿Quieres tener una empresa o quieres trabajar y tener gente que te esté ayudando? ¿O quieres tener tu empresa y tener gente muy junior tratando de sacar adelante los proyectos? Yo creo que tiene que ver con la visión y con lo que tú quieres ser en un medio plazo y luego también con lo que las circunstancias te van permitiendo. Entonces hay mucha gente que cuando empezó la crisis despidió a todo el mundo y luego los volvió a contratar como falsos autónomos o que los sustituyó con becarios. Al final yo dije, no, no, vamos a ver si podemos mantener a la plantilla y con esa seniority, en el momento en que las cosas empiecen a ir mejor, que yo pensaba que iba a ser un año o dos, y ya íbamos para 5, pues entonces esa será la diferenciación, el seniority que tiene el equipo. Al final no ha sido así, entonces es como siempre estás probando nuevas alternativas. Pero bueno, una de las reflexiones que también he tenido que hacer es que un montón de mis clientes han cerrado. De los que fueron mis clientes, cerraron. Pero estoy hablando de que de 15 clientes que hemos tenido, han cerrado 12. Y yo sigo aquí. Entonces, hay una diferencia, algo está sucediendo. O bien porque en los momentos en que gané mucho, guardé ese dinero, o bien porque todavía estamos ofreciendo algo relevante a algunos de los clientes que tenemos. Entonces, claro, son cosas que yo le estoy dando vueltas. Probablemente soy yo los que le traen la mala suerte a los clientes y por eso cierran. Vienen conmigo y luego unos meses después cierran, no lo sé. Pero bueno, yo creo que la fórmula, no hay una fórmula única, porque hay gente que en medio de la crisis ha prosperado y que tienen grandes empresas. Y entonces yo sí les preguntaría a ellos, ¿tú qué has hecho? Probablemente el equipo es la parte principal. Cuando es un muy buen equipo, cuando son servicios, es la diferencia. Entonces, yo he visto que hay gente que tiene 8 socios y que todos están a una. Y es fantástico, pero soy yo solo. Entonces, claro, eso también tiene que ver en cómo es la empresa. Cuando estoy yo solo liderando y quien tiene la visión,
es distinto. Entonces, probablemente haya gente que dice, no, cuidado con los socios, pero algunas veces las empresas con muchos socios sacan mucho trabajo adelante, consiguen muchas oportunidades. Algunas veces los socios hacen que la empresa fracase. Es decir, no hay una única fórmula. Yo todavía la estoy buscando. Y la fórmula que yo tenía cuando empecé ya no es válida ahora, con lo cual ahora estoy encontrando la manera. Lo que sí, la única forma es no mantenerse quieto. Yo el año pasado estuve más tiempo fuera de España que aquí. Entre Ecuador, Rusia y España me la pasé de los 12 meses, unos 7 meses y medio, casi 8 fuera. Entonces, ¿qué significó eso? Que estaba buscando alternativas, mientras que la empresa iba siguiendo. Entonces, esa es la única respuesta, es si este modelo no sirve, busca otro. Y si no sirve, busca otro. Esa es la cuestión, seguir persistiendo. Persistiendo. Bueno, venga, la oportunidad de hacer alguna pregunta que seguro tenéis. Te pasamos el micrófono para que se pueda registrar si es posible. Fenomenal, porque si no iba a señalar, al azar, aquí a primera fila. Aquí. Ya. Prueba. Ya está. ¿Qué tal? Mucho gusto. También mexicano. Quería preguntarte cuáles han sido el principal reto que como extranjero has tenido al establecerte como emprendedor en España. Algo que hubieras dicho, si hubieras sido español hubiera sido más fácil, no sé, la administración pública, los trámites con clientes, no sé, la confianza. Bueno, en realidad yo he sido un privilegiado. Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Y desde el punto de vista de la empresa, yo he tenido todo lo que la gente dice que no ha tenido, yo lo he tenido. Es decir, yo tuve una subvención por parte del Ayuntamiento de Madrid en forma de una oficina que pagabas muy poco y era una oficina muy buena. Luego ahora que he tenido que recurrir a los bancos, he conseguido la financiación de los bancos. Hay gente que dice, no, es que financiación, pero que no pongas en riesgo tus bienes, ¿no? Tu casa o lo que sea. Pero entonces le estás dando tu empresa a otra persona. Muy válido. Yo prefiero mantener mi independencia, también porque evidentemente mi empresa no es muy invertible, es decir, el crecimiento que puede tener no es como una empresa de Internet. Entonces, en realidad lo único que me costó fue regularizar mis papeles, porque yo empecé como estudiante y luego ya cuando conseguí los papeles, pues ya todo fue bastante más fácil. Pero a nivel de empresa, lo único que sí es el networking inicial. Eso es lo que más cuesta. Y en eso tienes que invertir todos los días. Pero todos los días, digo todos los días. O sea, te metes a LinkedIn, contactas a alguien, vas a los eventos y vas generando ese networking. Porque aquí en España funciona mucho, como en todo el mundo, pero aquí en España funciona más de que, ay, si yo conozco ese no sé qué tal, vente tal. Y entras como ese pool de proveedores. Y esa credibilidad te ayuda a poder conseguir tus primeros negocios. En Ecuador es más fácil entrar, pero luego viene la parte de regalar para que luego te compren. Entonces es distinto. Pero el único tema es soluciona tus papeles y luego estás prácticamente, que esa es una de las cosas muy buenas de España, que es bastante democrático, estás en la misma situación que cualquiera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta más? Sí, ahí al fondo hay una. Nos vamos pasando el micro si os parece. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Frances, soy de Ecuador y quiero preguntarle cómo ha hecho usted para superar el miedo al inicio de que implica emprender, o ahora que ha tenido algunos problemas, cómo ha hecho para decir, bueno, yo pongo mi casa en préstamo del banco y sigo manteniendo mi empresa, o sea, tener ese valor. Pues ayer puse en Facebook una frase que lo único que quería decir es, me estoy cagando de miedo, perdonad la expresión. Porque llevo con miedo durante los últimos 2 años.
porque estoy solucionando los problemas mes a mes. Pero bueno, algunas veces cuando te das cuenta de que puedes avanzar, dices, ok, venga, y te vienes abajo. Pero luego algo pasa que te ayuda. Yo no soy muy creyente, pero algunas veces como que digo, dame una señal. Así, 2 veces lo he hecho. Una vez fue en Quito. Llevamos no sé cuántos meses, no habíamos vendido nada y había entregado la oficina que teníamos y digo, pues ya si en enero no consigo ningún negocio, cerramos Ecuador, nos volvemos a España, nos concentramos en España. Llegó el 30 de enero y no conseguimos clientes. Digo, bueno, 15 días más. Y el día en que estaba entregando las llaves de la oficina, bajando por el ascensor, recibo una llamada, oye, que ven que queremos contratarte. Joder. Bueno, pues nada, pues eso es una señal. Y luego al día siguiente, otra llamada que también me dicen lo mismo. Pues que queremos trabajar contigo. Entonces llegué y dije, ok, lo entendí. Entonces, algunas veces es eso, que tienes que empujar tus propios límites. Y por eso te digo que el ejercicio de mirarte al espejo, que parece una tontería, pero que algunas veces es tal, cuando estás en una situación de presión y cuando sientes que eres un fraude porque estás teniendo muchos problemas y no estás consiguiendo resolver los problemas, cuando te enfrentas a tu propia imagen y tomas esa decisión y encuentras ese valor, porque todos lo tenemos, la única cuestión es un poco ir extendiendo esos límites. Entonces es simplemente dejar que tu corazón te lleve. No te puedo decir algo que sea racional, porque hay muchas de las decisiones que yo he tomado en la empresa que son completamente irracionales, que son simplemente corazonadas, que son simplemente mi visión y algunas veces es ir en contra de la misma situación. Hay una última cosa, es tus valores. Tus valores son la parte más dura que puedes tener en tu ser. Entonces, si tú estás haciendo algo que va en contra de tus valores, tarde o temprano eso va a costarte. A costarte de, no sé cómo decirlo. O sea, si tú estás haciendo algo que no quieres hacer, eso te va a hacer infeliz. Y al fin y al cabo también, y eso es un poco como el remate de las reflexiones, si tú amas lo que haces, puedes llegar a ser exitoso. No va a ser automático, pero lo conseguirás. Pero sobre todo, si amas lo que haces, vas a ser feliz. Y eso es lo que va a pagar absolutamente todo. Más allá de que pague las cuentas, que es evidentemente muy importante, pero si tú eres feliz, lo vas a conseguir. A pesar de todos los problemas, si eres feliz, todo lo demás va a venir rodado. ¿Alguna cuestión más? Pues entonces despedimos con un aplauso de agradecimiento a Octavio Rojas. Muchas gracias. Su intervención hoy. Gracias, Octavio, y os invito a que os quedéis a la siguiente charla, que va a ser con Elena García Soto de Madais, a propósito de los negocios tecnológicos en el sector de la moda y la búsqueda de financiación. Muchas gracias.